Vamos a comenzar entonces hoy con nuestra unidad uno. ¿Cómo funciona la comunicación en nuestros cerebros y qué son las funciones ejecutivas? Este es el comienzo de nuestro camino de aprendizaje y como les decía hace un momento, nuestra mirada se va a enfocar no tanto en soluciones tecnológicas, no tanto en la producción de contenidos, no tanto en la distribución o en las cadenas de producción que como comunicadores conocemos. El esfuerzo de nuestro curso está en vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque uno de los objetivos de toda nuestra unidad y de nuestro curso en general es empezar a transformarnos como sujetos de enunciación comunicacional. Tenemos que recuperar el valor del sujeto que comunica, que enuncia, frente a todo el avance tecnológico, a todo el boom de la comunicación corporativa, a todo el boom de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. A veces creo que todo ese contexto nos abruma como comunicadores. Entonces, nuestro lugar sólido para empezar a hablar nuevamente, para empezar a interlocutar con las personas, es transformar nuestro lugar como sujetos de enunciación. Y para comenzar ese camino de transformación de nosotros como sujetos de enunciación, tenemos que ir a lo más profundo de nuestro ser. Eso quiere decir enfocarnos en nuestro cerebro. Los objetivos de nuestra unidad, en general, de todo el curso, es desarrollar habilidades blandas, comunicacionales para el ejercicio de la gestión pública, con un enfoque de igualdad de género, inclusión de las diversidades y derechos humanos. Eso es algo que vamos a ir desarrollando en todo el curso. Y en específico, en esta unidad uno vamos a aprender a reconocer y nombrar las funciones del cerebro ligadas a la comunicación y esto que les estoy hablando tanto, las habilidades ejecutivas. Lo segundo va a ser identificar y asociar procesos de la comunicación intra, es decir, dentro nuestro, interpersonal con otras personas, con estas habilidades blandas y ejecutivas. Y ahí vamos a tener una aproximación a lo que se llama la neurodiversidad y algunos trastornos de la comunicación a partir del reconocimiento de esta condición. Entonces, para comenzar, yo les quiero proponer que hablemos entre nosotros y nosotras. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a algunos acuerdos. Yo les propongo estos. Para participar, hagámoslo levantando la manito. Una vez que tengamos la palabra, abramos nuestro micrófono para poder decir lo que pensamos. Escuchar con respeto a los demás. Saber que no hay pregunta mala. Eso es muy importante. Si tenemos una duda, sea cual sea, yo estoy aquí para resolver. ¿Sí? Y aquí yo tengo una pregunta. No sé si ustedes están de acuerdo en que tengamos las camaritas prendidas. Ahí quisiera escucharlos y escucharlas. ¿Qué les parece? ¿Podemos llegar al acuerdo de que tengamos cámaras prendidas durante toda la sesión? Gracias, Cristian. Nos dice que sí, claro, Cristian. Hay dos participantes que tienen la mano levantada. Denme un minuto. A ver, adelante, Rosario. La escuchamos y después Castel. Buenas noches a todas, todos, compañeras, compañeros. Me da un gusto conocerle. No hay problema en prender las cámaras durante toda la clase, pero hay a veces que, en mi caso, por ejemplo, tengo alguna vez mala señal o tengo problemas con el internet. En la cámara es como que comienza a entrecortarse. Entonces, por eso a veces recurro a mi celular. Entonces, entro con mi celular también para si se me corta la laptop, entonces el celular. Pero a veces igualmente tengo ese problema. Pero sí hay esa tolerancia para en algunos casos participar con la cámara apagada, le agradecería.
Perfecto, muchísimas gracias, Rosario. Tiene toda la razón, todos nos enfrentamos a este problema de que alguna vez nos falla la señal, es mejor apagar la cámara. Si tenemos un problema con la compu, hacerlo por el celular es complicado, entonces lo sumo su sugerencia. Tenemos la excepción de la señal. Adelante, Castel y después Jimena. Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches, Juan Luis. Bueno, en mi caso, tengo algunas situaciones extremas. A veces eh, continúo en mi área de trabajo, por así decirlo. Aún no estoy todavía en mi casa. Pero eso no indica de que esté desatento a la clase. A veces hay, digamos, alguna actividad que me permite poder estar atendiendo, pero comprenderás, digamos, que a veces no podría, en mi caso, esas situaciones no podría habilitar la cámara justo por el tema de imposibilidad con el celular que va a estar guardado, y en algunos casos, porque a veces se va a ver medio incómodo, digamos, en el área de trabajo que esté con el micrófono, con la cámara encendida. Esa era mi situación en particular, hermana. Perfecto, muchas gracias, Castel. Completamente entendible también. A veces estamos ahí conectados con el auricular, estamos haciendo otra cosita, pero estamos presentes, entonces lo tomo en cuenta y lo sumo también. Tenemos la excepción de que sea cuando tenemos algún problema personal y con problemas con la señal. Ahora vamos a ir con Jimena y después con Luz. Adelante, Jimena, le escuchamos. Mm, Creo que Jimena se salió, tal vez se equivocó de... Ah, no, le escuchamos, Jimena. Va a disculpar, la señal No se se me preocupe. fue. Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo a momentos quisiera que por favor tenga tolerancia, no me hago problema de tener la cámara prendida, pero a momentos sí, cuando estoy en la calle, digamos, viniendo a mi domicilio o en el trabajo, ahí sí le pediría un poco de tolerancia, ¿no? Pero después no me hago problema con tenerlo prendido. Solo eso, buenas noches, un gusto conocerlo. Igualmente, Jimena, muchas gracias y completamente entendible. También a veces estamos en el minibús, estamos moviéndonos, entonces no se preocupen. También si están en esa situación, no es necesario prender la cámara. Adelante, Luz. Buenas noches a todos, buenas noches, Listen. Igual que los compañeros, ¿no? No hay problema en prender la cámara, pero creo que bastantes nos dirigimos recién a partir de las 6 de la tarde a nuestro domicilio, hasta llegar ya se nos hace las 7 y que tengan un poco de tolerancia para eso, ¿no? Cuando sea más después, que yo creo que podemos prenderla estando más adelantada la clase. Sí, perfecto, Luz, no hay problema. Creo que todos estamos un poco en la misma situación. Entonces creo que con eso lo tenemos muy claro. Con todas estas recomendaciones que han dado ustedes mismos y ustedes mismas, he incluido esto, ¿no? Con las excepciones de tener un problema con la señal o temas personales. Y con eso creo que tendríamos este acuerdo de que las cámaras prendidas tienen estas excepciones. Si no tienen alguna sugerencia más, lo podemos dejar así. Y lo otro es la sugerencia de que uno de los acuerdos principales de nuestra clase es que ante los problemas, nuevamente, pensemos en soluciones. Cualquiera de nosotros puede tener un problema personal, tecnológico, emocional, de trabajo. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de ofrecer soluciones, ¿sí? Vamos a quitar de nuestra cabeza envolvernos en los problemas, tal vez decir que el problema es de la culpa de alguien. Nuestro enfoque va a ser solucionar las cosas. Y también les ponía aquí algo de lo que no queremos que pase. Yo les pongo ahí que espero que no pase falta de respeto entre nosotros y nosotras, que haya actitudes de machismo, que haya actitudes de discriminación, espero que no haya aburrimiento y no poder encontrar soluciones. ¿Ustedes quieren añadir algo más a esto? ¿Qué es lo que no queremos que pase en nuestro curso? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Qué es lo que no quieren que pase en este curso? Es el momento de decir. ¿Estamos bien con eso?
Sí, Jimena me dice que sí, la puedo ver, muchas gracias. ¿Alguien más? Súper, Paola también le parece bien. Castel, muchas gracias, súper. Gracias, Edgar, también, por el dedito ahí levantado. Súper. Perfecto, gracias Lady, gracias Gladys. Entonces nos vamos a quedar con estos acuerdos por el momento. En algún momento, si ustedes tienen alguna sugerencia, estas reglas, estos acuerdos están abiertos a que ustedes puedan decir, vean, durante el transcurso de estas clases creo que sería bueno incorporar este acuerdo para lo que quiero que pase como para lo que quiero que no pase, ¿sí? Este tablón de las reglas y nuestros acuerdos está abierto porque los construimos entre todos y todas. ¿Listo? Vale. Entonces, vamos a empezar con una pequeña ronda de presentación. Somos muchos. Entonces, yo les propongo jugar con esto. La presentación se llama Zip, Zap, Zop, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos escritos nuestros nombres, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se puede, se prende la cámara. Si no, a través del micrófono. Yo voy a empezar y voy a decir el nombre de la persona que quiero que continúe y con esta secuencia. Zip, zap, zop. Entonces digo, Rosario, zip. Rosario tendrá que prender su cámara y si no puede, tendrá que prender su micrófono y decir a otra persona que quiere que continúe. Jimena, zap. Jimena tendrá que prender su micrófono o su cámara y elegir a otra persona de la sala. Lady, zop. Y Lady tendrá que decir zip para la siguiente persona. Por ejemplo, Lady dirá Julia, zip. Julia tendrá que prender su cámara y nuevamente empezamos la secuencia del zip, zap, zop. ¿Cuándo perdemos? Cuando alguien no esté atento y le digan su nombre y no nos responda. ¿Cuándo también perdemos? Si alguien se ha saltado la secuencia es zip, zap, zop. Entonces, si alguien dijo antes zip, no puede decir zop, tiene que decir zap. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo tenemos claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Comenzamos a jugar? Castel, adelante. Otra vez podrías repetir las combinaciones de zip, zap, zop para, Sí, para recordarlo, por favor, hermano. claro que sí. Es zip, zap, zop. ¿Ok? Entonces yo empiezo y digo Castel, zip. Castel tendrá que responder y elegir a otra persona. Rosario, zap. Rosario tendrá que decir Jimena, zop. Jimena buscará a otra persona y dirá Joseph, zip. Y Joseph tendrá que continuar. ¿Sí? Es decir, la persona que es nombrada le toca decir una de estas. La secuencia es zip, zap, zop. Joseph, adelante. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz de iniciar el curso. Una consultita. Cuando estemos en el SIP, SAPSOP, vamos a realizar la presentación. ¿Cuáles son los datos que tenemos que decir? O sea, buenas noches, mi nombre es, o cómo para no hacerlo muy largo, Ujú. cómo nos vamos a expresar, digamos, ¿no? ¿Qué información tenemos que dar y qué va a pasar? Gracias por la pregunta, Joseph. Mire, yo he elegido hacer esto porque somos bastantes. Entonces, si tardamos mucho en presentarnos, con estos detalles que usted nos comenta, vamos a tardar demasiado. Pero en las siguientes sesiones vamos a tener la chance de conocernos un poco más y decir un poco más de nosotros. Por hoy, solamente necesitamos entrar en la secuencia y decir nuestro nombre. Buscar a alguien en la sala. Ahí tenemos el iconito de verlo en mosaico a todos nosotros y nosotras. Y ahí, buscar un nombre y decir, ok, Castel, va, te toca. A Castel tendrá que buscar otra persona. Solamente ese es el juego hasta ahora. ¿Sí? Más adelante vamos a conocernos un poco más, con más detalle. Espero les haya podido responder a Josette y a Castel. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a comenzar nuestra ronda de presentación. Voy a comenzar yo. Espero que todas y todos estén atentos y atentas. Y voy a ir por Isabel. Tip. Pamela Rojas, SAP.
Castel Vargas, SOP. Josep Prudencio, sí. Paola Sandy Zap. Alejandra Sop. Claudia Zip. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Claudia. Súper. Ay, SOP, pero a Bianca. Edgar Zip. ¿Quién falta? Buenas noches. Lady Sop. Erika Zip. Uy, buenas noches, SAP, Erika Maita, pero SAP a Vania Carizaya. Sop a Shirley. Buenas noches. Sip, Gustavo. Ya, Sop a Helen. Alto ahí. Me parece que nos hemos saltado. Venía con el zip, a Gustavo le tocaba el zap. Me parece que sí, ¿no? Sop, ¿no era? Ahí Shirley dijo zip, Sí, le Ah, toca ya. ver tap. le tocaba a Gustavo el zap. Comenzaremos contigo, Gustavo, ¿sí? Puedes elegir a otra persona que no se haya presentado y empiezas con el zip. Ya. Shirley Sip. Shirley Bello ya se presentó. Puedes elegir a otra persona. No sé quién falta. Mm, ¿Puedo presentarme? Sí, adelante, Gloria. Justo te estaba viendo a ti. Dale. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si estábamos en el CIPSO, pero soy Gloria y estaba corriendo, mil disculpas. Dale. Eliges otra persona y empiezas con el zip, zap, zop. Ay, no, ya, Gladys, por favor. Buenas noches, Zap, no sé quién, Alejandro, Alejandra Lucía. Ya me presenté, pero ¿continúo? Está bien, ahí vamos a parar. Hasta ahí nos hemos escuchado, creo, con atención y hemos podido ver a todos los que se pueden ver en la sesión. Como les decía, más adelante nos vamos a conocer un poco más y vamos a conocer más detalles de quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta hacer y demás. Por el momento, hemos llegado al punto en el que vamos a continuar con lo que quiero mostrarles. Entonces, a continuación, ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que les voy a mostrar. Lo primero que van a ver es una serie de diapositivas que tienen el color de un fondo y las letras de otro color. Yo voy a pasar las diapositivas casi en 2 segundos. Y ustedes tienen que anotarse ahí en su cuadernito, en una hojita que tengan a mano, cuál es el orden de los colores que van a ver a continuación. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que anotar el color del fondo de la diapositiva. No el color de las letras, no lo que dice la letra, sino el color del fondo de la diapositiva. ¿Sí? Lo voy a pasar rápido.
Son 4 diapositivas en las que ustedes tienen que anotar la secuencia de sus colores, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro esto? ¿Sí? Tienen que ver la pantalla y anotar el color de las diapositivas en el orden en el que yo les voy a mostrar. ¿Están listos y listas? ¿Sí? Súper, gracias, José. Súper, Jimena. Me alegra verlas. Isabel creo que también está lista. Listo, Alejandra, Lucía. Listo, Gladys. Súper, Susan. Gracias, Pamela. Perfecto, me encanta ver a esos deditos levantados. Gracias, Castel. Entonces vamos a comenzar. Atención. Es anotar el fondo, el color del fondo de la diapositiva. ¿Listo? Aquí vamos. ¿Ok? Pueden acabar de anotar. Y les voy a poner aquí en nuestro chat cuál era la secuencia correcta. ¿Quiénes son las personas que han coincidido con esta secuencia? ¿Me pueden poner un like ahí? Alejandra, súper. Súper, Susan. Rosario también. Bien, ¿no? Azul. Azul, rojo, verde, blanco. Muy bien. Gracias, Erika. Gracias, Oscar. Gracias, José. Perfecto, muy bien. Perfecto, súper. Gracias, Gladys. Gracias, Claudia. Perfecto. Bien, entonces han estado atentas estas personas y tienen también una muy buena memoria. Azul, rojo, verde, blanco ha sido la secuencia. Ahora, yo les voy a mostrar nuevamente una secuencia de diapositivas. Y esta vez ustedes tienen que anotar el color de la letra. ¿Sí? El color de la letra. Entonces, vamos. Ok. ¿Quiénes son las que han visto esta secuencia? Les voy a anotar aquí en nuestro chat. Verde, blanco, rojo, azul. Súper, Jimena. Muy bien. También Edgar, muy atento ahí. Yo también. Verde, blanco, rojo, azul. Verde, blanco, rojo, azul. Rosario, perfecto. Súper. ¿Alguien más? Llegué hasta rojo. Está bien, Oscar. No te preocupes, eso es lo importante. Paola también dice que lo anotó. Igual Caster se quedó ahí como que en uno de los colores, no importa. Perfecto. Bien. Yo les quiero contar que este juego que les he mostrado es una de las pruebas que se hace en general para el desarrollo de las habilidades ejecutivas, de las funciones ejecutivas. Y como habrán visto, es un juego bastante simple, pero que demanda un poco de nuestra atención, pero también demanda varias cosas más. ¿Alguien se anima a decirme qué tipo de habilidades mentales son las que ustedes han tenido que poner en juego en esto? Pueden abrir su micrófono si quieren para escucharles un poco. ¿Qué tipo de habilidades creen que ustedes han tenido que utilizar en este jueguito? Adelante, Josep, te escuchamos. Bueno, primero que yo creo que es tener que concentrarse en la instrucción, eso es muy importante, ¿no? Nos han dicho el color, uno se deja llevar, es un poco complejo, ¿no? Uno trata de concentrarse, entonces yo, por ejemplo, he tratado de separar en mi cabeza lo que conozco como un color y concentrarme en lo que me están pidiendo. Entonces yo creo que es un poco la concentración en el cerebro, el tratar de separar las cosas y realmente escuchar la instrucción, ¿no? Que eso es bien importante, el saber escuchar. Y
y tener esa agilidad con la velocidad que pasa de, repito, concentrarse en lo que uno tiene que identificar. Totalmente, totalmente. Es un poco la concentración, tal cual como usted dice, y también un poco de seguir la instrucción, muy importante. Me encantó lo que usted dijo. Tenemos que saber escuchar. Nos vamos a quedar también con esa propuesta de Josette. Adelante, Pamela, y después Castel. Sí, bueno, lo que hemos hecho básicamente ha sido utilizar también la percepción y el aprender a distinguir la diferencia no solo entre el objeto que teníamos, que eran las letras, sino también la orden que nos habían dado, porque lógicamente las letras estaban pintadas de un color y nos decían otra cosa. Teníamos que enfocarnos y discriminar lo que estábamos viendo de lo que nos habían dicho que enfoquemos. Súper, Pamela, muchas gracias. Igual, tal cual, hemos tenido que hacer el esfuerzo ahí de diferenciar entre lo que dice el color, el fondo, el color de la letra. Ahí hay un trabajo de nuestra mente que está esforzándose por cumplir esta orden, ¿no? Entonces, súper, esa discriminación también importante. Adelante, Castel y Vania. Hola, sí, considero que he rescatado dos situaciones en los dos ejercicios. Me doy cuenta que la primera, como dijiste, atentos para escribir, ya estaba preparado, digamos, para escribir. En ese sentido, sí, rescato dos cosas en ese primer ejercicio, que era el de observar, aprender a observar. Y luego, segundo, la didáctica, porque ya, como hiciste la orden, irme con mi propio sistema, abreviando los colores, cosa que era mucho más fácil. Ya tenía, digamos, una estructura, un previo ejercicio para hacer eso. En el segundo, ya no utilicé el ejercicio de escribir o de anotarme, porque luego dijiste el tema de aprendan a memorizar. En ese sentido, yo ya me hice el tema de memorizarme la secuencia, y ahí he descubierto otra cosa, que no solamente era observar, sino como mencionaba antes la compañera, el de enfocarse en el orden, y eso implicaba de que ya de por sí ya tengo cargado muchas cosas en la cabeza, que tratar de enfocarme como si fuera un chip, así como que si fuera un interruptor, para mí me fue mucho más difícil, y el ejercicio de la secuencia es por eso que en algún momento el memorizar me ha costado ese intercambio de posiciones. Y creo que sí, digamos, hay dos ejercicios que me ha ayudado bastante. Observar y enfocarse son completamente similares, pero son mundos completamente distintos, y la necesidad misma de tener una didáctica o una práctica, sobre todo si tienes otros recursos como poder escribir y tener una secuencia de abreviaturas que te facilita bastante. Súper, muchas gracias, Castel. Sí, hemos tenido que ahí hacer un esfuerzo por observar, discriminar, memorizar la secuencia, eso es clave, ¿no? Y Vania, y con Rosario terminamos. Adelante, Vania, y después Rosario. Buenas noches, Juan. De manera complementaria, ¿no? A todo lo que dijeron nuestros compañeros, bueno, considero que ha sido un gran reto para nuestra vista, ya que desde la vista es que nosotros damos la orden al cerebro, es el que el cerebro recibe la orden, ¿no? De lo que nosotros ya tenemos eh, conocimiento desde pequeños, ¿no? Entonces ha sido un gran reto porque si bien nuestros ojos veían una cosa, pero nuestro cerebro entendía las letras, ha sido un poco confuso y ha sido un gran reto para nuestra vista y nuestro cerebro, ¿no? Hacerlas funcionar de manera conjunta. Eso quería aportar. Muchas gracias, gracias. Sí, ha sido un desafío, es un juego esto, pero nos pone en esa situación, ¿no? De desafiarnos a ejercitar todo lo que han estado diciendo. Muchas gracias, Vania, por tu comentario. Y terminamos con Rosario Paz. Adelante, Rosario. Gracias. Buenas noches nuevamente. Añadiendo a todo lo que ya han dicho los y las compañeras,
Creo que también, principalmente en el segundo ejercicio, no sé si les ha pasado al resto, a mí sí, un poco los nervios, ¿no? O sea, yo creo que en este tipo de, como decían, es muy importante la concentración para que nuestro cerebro reciba bien la orden y se concentre para no equivocarse. Pero ahí un poco en la segunda parte he sentido que el cambio de las diapositivas era la primera, entonces los nervios por no equivocarte también como que te juega en contra, ¿no? Entonces, y es más fácil equivocarse. Porque de hecho en el último ejercicio sí, yo le estaba poniendo verde, pero cuando he visto ya me corregí y puse azul. Pero de entradita por los nervios, capté primero el verde. Más que el fondo era verde, ¿no? Eso para aportar a todo lo que se ha dicho. Gracias. Gracias a usted, Rosario. Sí, totalmente. Así era el esfuerzo de concentrarse. Hay un pequeño truquito, ¿no? Entre el fondo, la letra, lo que dice la letra. Este tipo de juegos son, además de saber que nos demandan un tipo de concentración, un tipo de habilidad, son sobre todo para desarrollar estas capacidades. Entonces, se lo puede hacer permanentemente, se lo puede hacer con tarjetas, se lo puede hacer en sesiones pequeñas antes de comenzar nuestra jornada laboral. Nos ayudan a ver todo lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Escuchar, observar, memorizar, secuenciar, seguir una instrucción, discriminar entre algunos conceptos más abstractos, controlar los nervios, concentrarse. En general trata un poco de eso, este tema de las funciones ejecutivas, y como verán, es un tema que nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestras actividades, porque aprender sobre el funcionamiento de este constructo entre cerebro, función ejecutiva, comunicación, nos ayuda a reconocer los procesos comunicacionales que pueden ser mejorados en nuestra labor a nivel personal, con este tipo de desafíos de concentración, y a nivel social, porque nosotros estamos ejercitando un proceso que tiene que ver con las señales que recibimos de afuera, de nuestro entorno, y cómo devolvemos ciertas señales al entorno también. Entonces, aquí el enfoque de nuestro trabajo es sobre nuestro comportamiento. Como decían hace poco, ha habido nervios, decía Rosario. Entonces hay un llamado a esforzarnos en concentrarnos. Hay un llamado a saber escuchar, estar atentos a la instrucción. Hay un llamado a observar realmente lo que nos están pidiendo observar. Ese constructo se lo hace nuestro comportamiento y nosotros lo podemos pulir, lo podemos mejorar, lo podemos hacer mucho más desarrollado. Entonces, entremos a saber qué son estas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un constructo, es decir, son un tema que todavía se está desarrollando. No hay una definición específica de las funciones ejecutivas porque son casi 30 años en los que neurocientíficos están debatiendo. Hay algunos que hablan que son más de 30 funciones ejecutivas, hay otros que nos hablan de que son menos. En general, este constructo coincide en que son procesos mentales de control superior, es decir, son habilidades que no son netamente para responder a la sobrevivencia de nuestro día a día, sino son habilidades desarrolladas por el ser humano para adaptarnos mejor a ciertas circunstancias, sobre todo circunstancias que pueden ser problemáticas. Y eso nos ayuda a tener éxito en la vida. Entonces son un conjunto de procesos mentales de orden superior, de alta razonabilidad. Muchas de estas funciones ejecutivas están relacionadas con el conocimiento y aprendizaje de la matemática, de la lógica, y hoy en día con el desarrollo de las habilidades de programación, por ejemplo. ¿Sí? Pero no solamente ayudan ahí,
sino también nos ayudan a regular nuestros conocimientos, nuestras emociones, actividades motoras, es decir, movimientos de nuestro cuerpo, y nos ayudan a tener propuestas, comportamientos propositivos, organizados, decisiones estratégicas, es decir, decisiones que en última instancia no van a ser negociables, son nuestras metas últimas por alcanzar. No perder de vista esos objetivos, como decían, seguir estas instrucciones, son parte de estas habilidades ejecutivas. Y en todo eso también tener todo este proceso autorregulado, es decir, autocontrolado. Estas habilidades están muy relacionadas a la comunicación, porque como les decía, representan formas de interacción con el resto de las personas a través de nuestro lenguaje, de nuestras señales, de nuestros símbolos, de nuestro comportamiento. Si nosotros empezamos a tener mayor conciencia de cómo asumimos la información externa y cómo la devolvemos, estamos generando un proceso comunicacional profundamente anclado en nuestro cuerpo y en este caso en nuestro cerebro. Entonces, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Yo aquí de entrada ya les digo, a pesar de que hay un debate muy grande sobre cuántas son, cómo se llaman, dónde están alojadas, hay una especie de consenso en la comunidad científica para decir que estas son las tres más importantes. La primera es el control inhibitorio, la segunda es la memoria de trabajo y la tercera es la flexibilidad cognitiva. Más adelante yo les voy a explicar un poquito más de qué se trata cada una de estas, pero de entrada ya les digo, de estas tres son las que vamos a hablar, son estas tres en las que nos vamos a enfocar. ¿Qué más podemos decir sobre nuestro desarrollo como seres humanos? Lo primero es saber que el cerebro es un proceso, es el resultado de un proceso natural, evolutivo. Hace que nuestro cerebro, la evolución ha hecho que nuestro cerebro sea un hecho único, incluso a nivel universal. Hay una fascinación por cómo funciona nuestro cerebro, no solamente por lo que conocemos hoy en día de él, sino también por lo que no conocemos. Hay una gran parte del cerebro que no sabemos cómo funciona. Y cada día los estudios de neurociencia han empezado a encontrar mayores habilidades. Por ejemplo, la capacidad de regeneración del cerebro. Entonces, hay un componente natural, evolutivo, marcado biológicamente, naturalmente, por el desarrollo de este hecho universal, único, el cerebro humano. Y hay otro elemento que es social. Una de las características del cerebro humano, a diferencia de otros mamíferos, es que el cerebro humano necesita por lo menos 2 años después del nacimiento para estar completamente apto para la vida en su medio ambiente. Otros mamíferos, en el momento de nacer, a las horas ya están hechos para sobrevivir en el medio ambiente, en la naturaleza, altamente hostil. Esos mamíferos ya pueden moverse, ya pueden sobrevivir instintivamente. En cambio, fíjense esta gran diferencia, el ser humano necesita 2 años para poder sobrevivir. Y ahí es donde aparece el rol de la cultura, la sociedad y un hecho muy importante, la crianza. Es este acompañamiento de un adulto comprometido con la crianza del niño que hace que funcione ese acompañamiento del adulto durante esos 2 años como un cerebro externo. El adulto va a estimular el desarrollo del niño de muchas maneras. Entonces eso hace que nuestro cerebro sea naturalmente desarrollado, pero también socialmente desarrollado, culturalmente desarrollado. Otra característica importante
es el funcionamiento del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una novedad también en la naturaleza. Es el sistema responsable de recuperar información de nuestro entorno, codificarlo, almacenarlo, recuperar esa información almacenada y codificada y devolverla como un comportamiento en nuestro entorno. Todo lo que sabemos, lo que sentimos, es parte del funcionamiento de ese sistema nervioso. Hay una parte de ese sistema nervioso que funciona de forma autónoma, automática. Nosotros no sabemos que está funcionando. Por ejemplo, el corazón. Nosotros no sabemos que está funcionando, está ahí funcionando. El sistema nervioso se ha encargado de generar esa complejidad. El corazón abre válvulas, cierra válvulas, mete sangre, oxigena, vuelve a sacar para que vaya a los pulmones, se oxigenen, se limpien, vuelve la sangre sucia. Es un sistema muy complejo. En ningún momento nosotros estamos pensando corazón funciona, sino que hacemos, nuestro cerebro hace que eso funcione automáticamente. Hay otro tipo de información que también el cerebro la asimila automáticamente. Nosotros no necesitamos saber que hay una luz a nuestro lado derecho, o hay una persona que está entrando en la habitación. Nuestro cerebro está asimilando esa información sin que seamos conscientes. Podemos estar viendo la pantalla en este momento con toda nuestra concentración, pero nuestro cerebro está registrando las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Nuestro aparato sensorial sigue acumulando información y esa información es inconsciente. Nosotros no sabemos que está entrando en nuestro cerebro y se está registrando ahí como parte de una memoria. Y por otro lado, hay un conjunto de elementos que son controlados. Cuando yo les digo, presten atención a lo que les voy a presentar a continuación, ustedes van a enfocarse donde yo les estoy diciendo. Escuchen lo que vamos a ver a continuación. Van a abusar el oído para escuchar mejor. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor es asimilado por este sistema nervioso central y es devuelto. ¿Sí? Finalmente está este tema de la corteza prefrontal. Es otra característica de funcionamiento del ser humano, como una particularidad del universo. En esta corteza prefrontal, que la vamos a ver más a detalle a continuación, es donde están alojadas estas funciones ejecutivas. ¿Y para qué funciona? ¿Para qué están alojadas en la corteza prefrontal? Estas funciones ejecutivas nos ayudan a resolver problemas, nos ayudan a desarrollar comportamientos de cooperación, nos ayudan a subordinar ciertos intereses inmediatos para conseguir beneficios futuros. Es decir, nos ayudan a afrontar de manera óptima nuestro desarrollo como ser humanos en sociedad. ¿Sí? Es fundamental saber que tenemos estas funciones. Nos acompañan permanentemente. Somos testigos de sus comportamientos, de sus respuestas diariamente. Solamente que no les prestamos tanta atención. Y desde hace algunos años, las investigaciones en educación han empezado a darle énfasis en este tipo de habilidades, porque todas las tenemos y todos y todas las podemos desarrollar aún más. Entonces, para comenzar un poco más y profundizar y saber cuándo empieza todo esto, en qué momento se ha empezado a conocer de este tema, les voy a compartir un video cortito para que sepan cuál fue el origen de estos estudios.
La mejor ilustración de lo poco que sabemos sobre el funcionamiento interno del cerebro humano involucra un incidente que ocurrió hace casi 200 años. Fue un caso en el que un hombre perdió una gran porción de su cerebro en un horrible accidente. Él, inexplicablemente, sobrevivió. En 1848, hubo un equipo de trabajadores ferroviarios dirigidos por un hombre llamado Phineas Gage. Un día un explosivo estalló accidentalmente y una vara de metal de 1 metro de largo voló directo a su rostro, atravesó su cráneo y cayó a 24 metros de distancia. Todos pensaron que había muerto de inmediato, pero él permaneció increíblemente calmado. Incluso estaba hablando normalmente a pesar de que al parecer partes de su cerebro incluso estaban saliendo de su cabeza. Phineas Gage estaba sentado y hablando. Después de que esa cosa voló a través de su cráneo, parece imposible. Básicamente le habían disparado una vara por un lado de la mandíbula que salió por su cerebro, haciéndole un hoyo muy grande y causando mucho daño, en particular a la parte frontal. Sin embargo, sobrevivió y siguió funcionando, así que diría que es evidencia de cuán complejo es el cerebro. Después de su accidente, Phineas Gage vivió otros 12 años. Según los relatos, pudo llevar una vida relativamente normal, a pesar de su devastadora lesión cerebral. Bien, entonces, el origen de los estudios de esto que les estoy comentando es parte de la historia de la medicina. Es el caso de Phineas Gage. Como ustedes han visto, es un hombre que tiene un accidente, se perfora una barra de metal el lóbulo frontal, además de sobrevivir y quedar consciente, lo que ya extrañaba a muchos, y después de vivir muchos años todavía, una de las cosas que pasó es que Phineas empezó a desarrollar una serie de comportamientos desinhibidos, es decir, que no controlaba sus reacciones, lo cual no condecía con su personalidad de hombre ya adulto. Él ya tenía una serie de familiares, de amigos que sabían cómo él se comportaba. Después de este accidente, su comportamiento es completamente desinhibido, incluso casi antisocial. Entonces, si bien puede haber otras variables relacionadas al impacto de su accidente, este fue el origen del estudio de las neurociencias, es decir, de empezar a ver por qué ciertas partes del cerebro pueden afectar cierto tipo de comportamientos controlables o no controlables. Luego de mucho tiempo, hoy a través de las neuroimágenes, se ha confirmado el estudio de que esto empezó en 1840. Hay una serie de estudios que visibilizan cómo hay espacios del cerebro que se encienden, espacios del cerebro, lugares del cerebro que se activan a partir de ciertas cosas. ¿Mm? En el módulo 2 les voy a mostrar, por ejemplo, cómo funciona el cerebro de alguien que medita. Estudios de neuroimagen ya han mostrado cómo y qué lugares del cerebro son las que se encienden. Hay otros lugares, por ejemplo, del cerebro que están relacionados, por ejemplo, a las reflexiones morales o a las reflexiones religiosas. Además de tener lo que hoy se conoce como la visión macro del cerebro, que es esta división que casi todos recordamos de nuestros estudios en el colegio, ¿no? Una división en lóbulos. Esta es la lectura macro de nuestro cerebro. ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Como les decía, evolutivamente, biológicamente, el ser humano tiene este cerebro conformado por miles de años. Miles de años en los que el cerebro se ha ido ensamblando de capas internas a externas.
Las capas más internas del cerebro es donde están alojados ciertos comportamientos y ciertas acciones relacionadas al mundo inconsciente. Es decir, en lo más profundo de nuestro cerebro están los lugares que se activan cuando soñamos, cuando sentimos emociones muy profundas. Y a medida que se va alejando nuestra mirada hacia capas más externas, más cercanas al hueso, por decirlo de alguna forma, encontramos las capas que están relacionadas a comportamientos más razonables. Eso desde el punto de vista evolutivo general de nuestra especie. Capas de dentro hacia afuera. En el desarrollo de un feto, de un ser humano en gestación, también se ha visto que hay un procedimiento de ensamblaje por capas. La mielinización, es decir, el proceso en el que se nutre el cerebro, va desde atrás hacia adelante. Es decir, lo primero que se nutre de nuestro cerebro es la parte que está en nuestra nuca. Es donde empiezan a hacer las conexiones neuronales. Y lo último que se conecta en nuestro cerebro es el lóbulo frontal, la parte que está enfocada en nuestra frente. Esa mielinización, esa nutrición de nuestro cerebro que va de atrás hacia adelante, termina aproximadamente entrada la edad adulta. Quiere decir que el lóbulo frontal, donde están alojados nuestros procesos de alto razonamiento, de planificación, en el lóbulo donde están alojadas nuestras capacidades para seguir instrucciones con claridad, para controlar nuestras reacciones, termina de desarrollarse después de los 21 años aproximadamente. Y eso es hablando en general, porque puede ser que todavía haya casos en los que no se haya completamente nutrido y que el cerebro haya visto formas en cómo desarrollar esas habilidades en otros lugares del cerebro, entrada a la edad adulta. Por eso es que los adolescentes, por ejemplo, tienen un tipo de comportamiento que llaman la atención, ¿no? Nosotros les decimos que están en una edad especial. Hay un proceso en el que están desarrollándose, su cuerpo se está desarrollando y la nutrición de las conexiones neuronales de la frente, del lóbulo prefrontal, no han sido completamente desarrolladas. Incluso hay un retroceso profundo hacia las capas profundas y hacia atrás. Después de un tiempo vuelve a mielinizarse, a nutrirse y se ocupa esta parte del lóbulo frontal. Entonces, ya sabemos que hay un proceso de ensamblaje por capas a nivel evolutivo como especie y también hay un ensamblaje de atrás hacia adelante en el neurodesarrollo de una persona específica. Lo último en mielinizarse y nutrirse es nuestro lóbulo frontal, que es donde están alojadas nuestras funciones ejecutivas relacionadas a resolver problemas, afrontar cierto tipo de situaciones difíciles, desarrollar capacidades de cooperación, subordinar intereses secundarios a intereses más grandes. De esa forma tenemos este tipo de espacios. En este momento quisiera pedirles que nos movamos un poco. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Si quieren pueden prender la cámara, eso estaría bien. Si no, si tienen algún problema, no hay problema. Les voy a pedir que se toquen el lóbulo frontal. Por favor, todas y todos tenemos que tocar nuestro lóbulo frontal, exactamente aquí, ¿no? La frente misma y acaba casi un poquito empezando nuestra coronilla, nuestro lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos la responsabilidad, está asociado a el pensamiento más razonable, el planeamiento de acciones, la toma de decisiones, el juicio, la creatividad,
la resolución de problemas, el control del comportamiento y el desarrollo de ciertos valores y hábitos. Ahí es donde están desarrollándose estas capacidades. Ahora tóquense, por favor, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es el que está aquí en nuestra coronilla, ¿no? Está muy arriba de nuestra cabecita. En el lóbulo parietal se desarrolla sobre todo información sensorial ligada al tacto, al dolor, al gusto, la presión, la sensación de temperatura. Y también se alojan capacidades de movimiento corporal y verbal. Es en ese lugar donde tenemos las habilidades para hablar. Ahora se van a tocar, por favor, el lóbulo temporal. El temporal es el que está aquí, encima de nuestras orejas. Y están relacionadas a las capacidades de audición, precisamente, a la memoria y a otra habilidad del lenguaje, que es la comprensión del lenguaje. Una habilidad es motora, que está aquí, que es a través de lo que podemos hablar, articular palabras. Un proceso muy complejo. Mover los labios, mover la lengua de cierta manera, todo está aquí arriba. Y aquí es donde nosotros comprendemos el lenguaje. Está cerca de nuestro oído, precisamente. Finalmente les voy a pedir que toquen su lóbulo occipital. Es el que está en nuestra nuca. Otra maravilla de este proceso de creación y desarrollo de nuestro cuerpo. Aquí está alojada sobre todo la información visual. Fíjense qué interesante cómo la evolución ha hecho que nuestros ojos estén por delante, nuestro órgano sensorial capta a través de células especializadas colores, la luz transformada en imágenes y atraviesa todo el cerebro para que esas imágenes se desarrollen en nuestro occipital, en la parte que está en nuestras espaldas, en nuestra nuca. Es ahí por donde vemos en realidad. Esta es una visión macro del cerebro. Y ahora también les voy a mostrar cómo funciona lo micro del cerebro. Antes de mostrarles el video, que tengo también acá, lo que quiero que vean es esto. Así como hay estos espacios, ¿no?, estas estructuras grandes, donde están alojadas nuestras capacidades, hay una célula especializada en nuestro cerebro que transmite información que se llama neurona. Cuando dos neuronas se tocan, entre comillas, se produce la sinapsis neuronal, es decir, cómo una neurona se conecta con otra y le transmite información. Al lado derecho ustedes tienen una representación tridimensional de cómo funciona este intercambio de información. Fíjense esta cuestión también tan maravillosa. Las neuronas nunca llegan a tocarse fisiológicamente, sino es que transmiten en un espacio milimétrico infinitamente pequeño nutrientes. Vuelan en la incertidumbre para que otra neurona los asimile y pueda continuar el camino de la sinapsis. Todo ese proceso en el que se transmite un choque mínimo de electricidad a través de elementos bioquímicos pasa en nuestro cerebro miles de millones de veces para que funcione todo nuestro organismo. Entonces, es una imagen más de lo maravilloso que es este elemento de nuestro cerebro. Por eso les voy a mostrar un video también a continuación, que nos da algunos detalles más.
Nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio químico en nuestro cerebro. Las distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Estas son las neuronas. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué nos moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Pero hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores ingresan a la próxima neurona a través de los receptores en su membrana. Ellos son la puerta de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona. La hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar la complejidad de este lenguaje electroquímico se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando. En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños y, por supuesto, una parte fundamental de quiénes somos. Bien, entonces ahí está un video un poquito más explicativo de esta maravilla de cómo funciona también a nivel micro nuestro cerebro. Y lo que quiero mostrarles es esto. Esto es tal vez lo más importante de todo este funcionamiento tan increíble. En el video hablaban de algunos neurotransmisores, es decir, unos elementos bioquímicos que están permanentemente funcionando en nuestro cerebro. Los más importantes de esos 30 o más neurotransmisores que funcionan en el cerebro son la dopamina, la noradrenalina o adrenalina y la serotonina. Cada uno de estos componentes funcionan para algo. Por ejemplo, la dopamina está relacionada con la atención y con la discriminación de eventos. Es fundamental para el procesamiento de información importante y para desechar lo que no es importante. Un exceso de dopamina genera hiperactividad y al contrario de generar mucha atención, un exceso de dopamina genera desconcentración. Este es uno de los neurotransmisores que está siendo afectado directamente por la industria de la atención que está siendo desarrollada por las redes sociales. Ya hay investigaciones científicas que hablan que el excesivo uso de redes sociales desequilibra en nuestro cerebro la producción de dopamina.
De hecho, hoy ya se habla de una nueva industria extractiva, la atención y la extracción de este tipo de sustancias en nuestro cerebro. Por eso es cuando estamos demasiado en el celular o atendiendo demasiadas redes sociales, sentimos fatiga o incluso podemos llegar a sentir sensaciones de depresión, cansancio o estrés. Entonces, préstenle ojo a este neurotransmisor de la dopamina, porque como comunicadores estamos siendo afectados por él. Otro es la adrenalina o noradrenalina, que nos ayuda a tomar decisiones frente a lo que atendemos, sin perder de vista lo más importante, lo que se llama cambio atencional. Cuando yo les digo, fíjense en el color de la diapositiva, y después les digo, ahora fíjense en el color de la letra, hemos generado noradrenalina. Ustedes han cambiado de atención. Por eso algunos de ustedes comentaban que en el cambio de la primera actividad a la segunda ha habido algo que les ha movido. Entonces hemos generado esa capacidad de cambiar de atención, nuestro foco de atención. Y finalmente está la serotonina, que nos ayuda a generar flexibilidad cognitiva. Es decir, nos ayuda a no perder el rumbo. Como lo decían en algún momento, yo les he dado una instrucción, ustedes han tenido que seguir esa instrucción hasta el final. Han tenido que seguir una serie de pasos que les he pedido. Hemos generado serotonina. Cualquiera de estas neurotransmisores, como les decía en el caso de la dopamina, pueden ser desregulados, pueden tener cambios en nuestro propio cuerpo. Muchos de los tratamientos, a veces clínicos, abordan esta carencia o exceso de este tipo de neurotransmisores en nuestro cerebro. Y lo que nos debe llamar la atención es cómo funcionan estos neurotransmisores en la comunicación, tanto en la que nos exponemos, como les decía en las redes sociales, como con la que nosotros producimos. Entonces, volviendo a lo que les decía hace un momento, nuestras funciones ejecutivas más importantes y las que vamos a conocer a continuación son estas tres. Hasta aquí quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quisieran comentar. ¿Todo está bien por acá? Súper, gracias, Castel. Todo claro, me dice también Edgar, muchas gracias. Perfecto, gracias Shirley por el dedito. Oscar también dice que todo bien. Isabel también, muchas gracias por su participación, compañeros. Luz también, perfecto. Gracias Jimena, Vania, Pamela. Súper. Bien. Entonces, yo les propongo una cosa, les voy a hacer una pregunta. Gracias Isabel. Les quiero preguntar lo siguiente. ¿Les parece que tengamos un par de minutos para descansar, tomar agüita y nos vemos en 5 minutos? ¿Les parece bien? De acuerdo. Súper. Entonces, Sí, nos por vamos a favor, gracias. Perfecto. Nos damos 5 minutos y Gracias. volvemos aquí. Por favor, no se salgan de la sesión, la voy a dejar así, abierta, ¿vale? Pueden cerrar sus camaritas y nos vemos en 5 minutos para refrescarnos un ratito.
Bien, vamos volviendo por favor a nuestra salita. Ok. Gracias, Vania. Ya sé que estás ahí. Por favor, hay un dedito levantado a todos y todas los que ya están aquí con nosotros. Gracias, Vania. Gracias, Castel. Super Rosario. Gracias, Josanet. Gracias, Alejandra, Pamela, Lady, Susan, Shirley, Oscar. Perfecto, buenísimo verlos por acá. Jimena, Bianca, Pamela, otra Pamela. ¿Erika también o no Erika? Bien. Súper, entonces ahora vamos a encaminarnos a nuestra recta final de la sesión de hoy. Y para eso les voy a pedir mucho su atención en las últimas diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Entonces decíamos que estas son las tres funciones ejecutivas en las que nos vamos a enfocar, porque son las tres habilidades que nos van a ayudar a desarrollar una mejor comunicación, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. ¿De qué trata cada uno de ellos? Cuando hablamos del control inhibitorio, estamos hablando de la capacidad de controlar nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestras emociones y comportamientos, anulando estímulos internos o externos. Es decir, aprendemos a seleccionar los estímulos y a enfocarnos en lo relevante e inhibir lo irrelevante. Eso ayuda a mejorar nuestro desempeño. Esto se lo conoce también como atención selectiva o atención ejecutiva. Si nosotros estamos frente a una persona en la atención de alguien o estamos enfocándonos en producir algo, estamos permanentemente escuchando ruidos externos, sonidos, imágenes, llamados, como también ruidos internos, anhelos, memorias, recuerdos, pensamientos intrusivos. Nosotros podemos aprender a controlar eso y enfocar nuestra atención. Esto también se lo llama como autocontrol. Nos ayuda a resistir impulsos y deseos y dejar de lado el placer inmediato para priorizar recompensas a largo plazo. Por ejemplo, si nosotros estamos sentados trabajando en nuestras oficinas y resistimos revisar el celular para seguir con nuestro trabajo, eso es una labor de autocontrol en acción. Por ejemplo, si decidimos, en vez de gastar nuestra platita en un café que nos gusta y que tenemos la costumbre de tomarlo a cierta hora para seguir con nuestra actividad y tener esa platita para ahorrar, también estamos desarrollando esa capacidad, estamos suprimiendo un deseo, una satisfacción a corto plazo, supliéndola por una a largo plazo. Filtrar ese ruido interior es parte de esta inhibición cognitiva. Es decir, nosotros también podemos callar el ruido de nuestra mente y lo vamos a ver con más detalle más adelante. Vamos a aprender algunas técnicas para callar ese ruido interior. La segunda habilidad es la memoria de trabajo. Esta nos permite guardar información de trabajo que puede ser recuperada mientras estamos desarrollando alguna actividad y no está perceptualmente disponible. Es crucial para organizar los pasos de una secuencia. Se lo utiliza mucho en la matemática, también en la lógica y en la programación, también en la planificación de actividades. Nos ayuda a evaluar alternativas de solución, seguir instrucciones o analizar ideas. Por lo general se conoce que hay dos tipos de memoria de trabajo, una verbal y una visoespacial. La verbal es la que está desarrollada con palabras, con gráficas, como por ejemplo la que tenemos a mano derecha en una especie de checklist o una lluvia de ideas, ¿no?
Esas son cosas en las que puede acabar nuestra memoria de trabajo en el desarrollo de este tipo de cosas. Y una visoespacial es como este cubo Rubik, ¿no? La memoria nos ayuda a mantener nuestro objetivo presente, seguir los pasos para lograrlo y por lo tanto identificar qué es lo que debemos inhibir. Finalmente tenemos la flexibilidad cognitiva. Esta nos ayuda a cambiar de perspectiva inhibiendo ideas previas, es decir, prejuicios. Y nos ayuda a enfocarnos en lo útil que ha sido recuperado en la memoria de trabajo para abordar algún hecho. Nos ayuda a resolver problemas, a encontrar soluciones, y es muy importante considerar esta capacidad en el momento de pensar nuestras posiciones frente a algo, porque nos ayuda a adaptarnos, es decir, a tener nuevas perspectivas, y con eso comunicarnos de mejor manera, de una forma más integral, más efectiva, no basada en nuestras posiciones inamovibles, sino en la escucha atenta de los otros. Nos da la autonomía para solucionar ciertos problemas, planificar nuestra vida personal y desarrollar soluciones creativas. Ser flexible significa pensar fuera de nuestros propios parámetros acostumbrados y generar estas capacidades de alto liderazgo y sobre todo de empatía con los demás. ¿Cómo funciona todo este procedimiento? Esta es una gráfica que sintetiza algo de lo que les he estado diciendo. Nuestro sistema nervioso funciona a través de un input sensorial. Nuestras sensaciones, nuestros sentidos asimilan toda la información del entorno a través de estímulos que viajan a través de la médula espinal, del rombencéfalo, del mesencéfalo y el tálamo, de la corteza sensorial del hipocampo, donde se alojan nuestros sueños, pasan por la corteza prefrontal y aquí es donde hay un filtro. Si nosotros desarrollamos nuestras habilidades de memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, generamos un filtro ante todo lo que nos esté estimulando de afuera y devolvemos una respuesta controlada. Hemos podido organizar nuestras emociones internamente y hemos encaminado un output, una respuesta motora, una forma de dar a conocer lo que hemos razonado a través de esta corteza. Este sistema, esta lectura del sistema nervioso central, se lo llama como un sistema bottom-up o top-down, ¿no? Bottom-up que sube desde estos inputs sensoriales más inconscientes, no controlados, profundamente arraigados en lo más profundo de nuestro cerebro, se vuelven sueños, se vuelven reacciones, se vuelven somatizaciones. Y al llegar a la corteza prefrontal responde con el mecanismo top-down, es decir, baja del cerebro a todo el sistema de nuevo, a todo el sistema nervioso y devuelve una respuesta. Nosotros como comunicadores en las respuestas, ¿qué tipo de respuestas tendríamos? Atención al público, la producción de un contenido nuevo, la reflexión a través de una entrevista, la charla que estamos teniendo con algún grupo focal que nos está ayudando a desarrollar nuestros productos. Estamos mucho más atentos y estamos respondiendo de una forma mucho más clara a este proceso informativo de nuestro entorno sobre nosotros. Quiero mostrarles ahora un video nuevamente que tiene que ver con algo muy importante. Es la situación de nuestro cerebro en desarrollo. Yo les comentaba que nuestro cerebro, nuestra cualidad de tener un cerebro humano,
tiene esta particularidad de la crianza temprana, ¿no? Entonces, vamos a ver qué características más nos puede dar este video sobre este elemento importante de un cerebro en desarrollo. Investigadores trabajando en el Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Washington publican los resultados de un estudio sobre la notable capacidad que tienen los bebés de aprender cualquier lenguaje. Su conclusión: nunca serás más inteligente en tu vida el día en que naces. La investigación muestra que los bebés recién nacidos son asombrosos. Llegan a este mundo capaces de ajustarse a los estímulos que reciben. Todos los lenguajes del mundo se componen de unos 800 tipos diferentes de sonidos idiomáticos y como adultos básicamente usamos solo unos 40 sonidos. Sin embargo, cuando eres bebé, de hecho puedes oír y distinguir la diferencia entre todos los sonidos. Resulta que los bebés están programados desde que nacen para tener ciertas formas de conciencia. Cuando los niños balbucean, no es un balbuceo común. Si pones una grabadora en la cuna y escuchas el balbuceo, notarás que el bebé está diciendo las mismas palabras una y otra vez. Él oye sonidos aleatorios que repite hasta perfeccionarlos, hasta hacerlos bien. Observar el cerebro infante es como observar la esponja más complicada del mundo. Y luego ves cuánta información puede de hecho absorber y cuánto de ella se drena con el tiempo, cuando el cerebro comienza a desarrollarse en un cerebro adulto. Los bebés recién nacidos tienen más de 100 billones de neuronas, que es el doble del cerebro adulto, a pesar de que su cerebro es muy pequeñito. Más tarde, las neuronas se reducen, pero al comienzo, básicamente, todo el mundo es posible para los bebés. Pero no sabemos por qué ciertas partes del cerebro no son accesibles para los adultos. El cerebro, el computador de la naturaleza. Después de millones de años de evolución, miles de años de historia registrada y cientos de años de investigación científica, podrían pensar que ya sabemos todo lo que hay que saber sobre uno de los órganos más críticos del cuerpo. Pero la verdad es que no. Soy científico y por tanto me atraen todas las cosas misteriosas. ¿Y cuáles son las dos preguntas más grandiosas y misteriosas de toda la ciencia? Una es la creación del universo. ¿Por qué estamos aquí? El segundo gran misterio es cuando te miras al espejo y te ves a ti mismo. ¿Qué acecha tras esos ojos? ¿Por qué soy consciente? Y comienzas a comprender que el cerebro es el objeto más complejo del universo conocido. Bien, entonces estamos ahí viendo esta maravilla del cerebro y esta maravilla que nos cuentan sobre el descubrimiento del funcionamiento del cerebro de los niños. Y esto es un dato que es un dato científico relevante. Está en papers, está en diferentes investigaciones relacionadas a neurociencias. Los bebés hasta más o menos los 2 años tienen una capacidad increíble de generar movimiento y funcionamiento en su cerebro. A medida que pasa el tiempo, ese funcionamiento va decayendo. Y entrada a la edad adulta es muy difícil encontrar una capacidad como la que haya tenido un bebé. Pero, al mismo tiempo, esto nos tiene que dar la pista de algo mucho más interesante. Si bien los bebés pueden tener esta maravilla de funcionamiento en su cerebro, y con el tiempo en la edad adulta es mucho más difícil encontrar esa capacidad, es decir, ya no tenemos esas capacidades, sí se ha encontrado hoy que el cerebro puede regenerarse, puede desarrollar estas nuevas capacidades, como las funciones ejecutivas u otras. Hay casos en los que incluso se ha perdido ciertas partes del cerebro por accidentes cerebrovasculares, por diferentes tipos de accidentes netamente.
Y el cerebro ha buscado la forma de generar esas capacidades en otro lugar. Esa capacidad se llama neurogénesis. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, nuestro cerebro no acaba de transformarse, permanentemente está siendo actualizado, incluso en la edad adulta, incluso en la edad adulta de adultos mayores. Nuestro cerebro está cambiando. Entonces nosotros estamos cambiando también, permanentemente. Lo otro es que, a partir de lo que decíamos, en el contexto social y cultural en el que un niño es criado, tenemos el dato y el hecho real de que estamos ante una diversidad de cerebros, no solamente por sus condiciones y desarrollos genéticos, sino también por sus desarrollos históricos, sociales, culturales. No hay mejores ni peores cerebros. Hay cerebros únicos. Entonces nosotros estamos ante un nuevo fenómeno. Se llama neurodiversidad. Lo que yo les he contado hasta hoy, ustedes van a leer a más detalle en nuestra lectura del módulo, es el funcionamiento del cerebro neurotípico. Es el funcionamiento en general que se puede explicar del cerebro para un fin didáctico, comprender sus áreas, comprender la importancia de estas funciones ejecutivas, pero eso no quiere decir que esto sea lo, entre comillas, normal. No quiere decir que esto sea, entre comillas, lo que se debe esperar de los demás. Al contrario, el hecho real, el dato que a nosotros nos tiene que llamar la atención, es que el cerebro funciona de muchas formas. De hecho, es un dato también importante que la mayoría de la población no tiene este cerebro neurotípico que funciona de una forma muy ordenada, por decirlo así, sino que la mayoría de la población tiene una condición neurodivergente. Esto nos tiene que servir, estimados compañeros y compañeras, para empezar a reflexionar todos estos conocimientos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a ver qué de este conocimiento nos resuena sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras reacciones, emociones, funcionamientos. ¿Qué de este conocimiento lo podemos encontrar también en nuestros colegas, en nuestros familiares, en nuestros círculos cercanos? ¿Qué de este comportamiento podemos esperar ver o conocer o reconocer en los públicos a los que atendemos, en los públicos a los cuales nos dirigimos? Estamos ante una diversidad de formas de pensar. Cada cerebro es un mundo por su condición genética como por su desarrollo sociocultural. Y eso hay que celebrarlo. Y la mejor forma de celebrar esa diversidad es practicando la empatía. Esa es la forma en la que nosotros nos tenemos que acercar a esta diversidad de mundos. Aparte de estas condiciones neurodiversas, es también evidente que dentro de esa múltiple diversidad hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una son las condiciones relacionadas a trastornos. Por ejemplo, el trastorno de espectro autista o el trastorno de déficit por hiperactividad y atención, el famoso TDAH, que muchos lo han debido escuchar, que cada vez se habla más de esto. Bueno, hay mucha población que tiene TDAH. Hay mucha población que puede estar dentro del rango del trastorno de espectro autista. Vamos a conocer un poco más de qué se tratan esas características con el pasar de nuestro curso, pero es importante esto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que al dirigirnos a alguien,
ya sea en la atención al público, ya sea en el tratamiento con nuestros colegas, es posible que haya alguien que esté dentro de este espectro. El trastorno de atención por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno del espectro autista, que tiene un impacto fuerte en las disfunciones ejecutivas. Aparte de eso, también estamos ante situaciones de estrés crónico. Por ejemplo, la sobrecarga de información o la desinformación genera estrés, genera impactos en nuestro ánimo, puede generar sensaciones de miedo, también de ira. No reduce la capacidad de memoria, de atención. Este tipo de estrés también puede impactar, por ejemplo, en niños que están rodeados de adultos que los estresan. Entonces, volviendo a lo que veíamos en el video, y esa es una de las preguntas que yo les dejo en la lectura. Reflexionemos un poco sobre cuando tenemos a alguien enfrente en la atención al público, o cuando estamos dirigiendo un producto comunicacional a las personas que queremos llegar, ¿en qué momento nos ponemos a pensar si esos cerebros, esa diversidad de cerebros a las cuales nos dirigimos, han tenido algún tipo de impacto, algún tipo de estrés? La mayoría de estas personas son adultas, mayores. Muchos de ellos han tenido posiblemente una niñez que no ha tenido acceso a esta información en su crianza. Hoy sabemos lo importante del cuidado de los niños y de un acompañamiento responsable con cuentos, con cantos, con música, con estímulos, con caricias, con cariño. Ese tipo de cosas a los niños les hace desarrollar más sus capacidades. Pero es posible que cuando ya estamos en nuestro trabajo nos enfrentemos a adultos que no han vivido esas cosas, o que están en situaciones de estrés, o que son parte de estos trastornos. Esas dificultades que pueden tener, nosotros tenemos que saber reconocerlas, abordarlas con empatía, abordarlas con un acompañamiento más cercano, saber escucharlos, saber responderles. Eso es importante en todo esto. Y finalmente también es importante reconocer el autocuidado. Nosotros estamos expuestos también a muchas situaciones problemáticas que nos pueden dificultar nuestra labor. Es importante practicar el autocuidado. Autocuidado a nivel físico, por ejemplo, incluyendo dietas saludables, tener una hora de sueño que ayude a nuestro desarrollo cerebral, emocionales, gestionar nuestras emociones, saber reconocer nuestras emociones como el miedo, la ira, en ciertos contextos. También ciertas prácticas cognitivas relacionadas a estimular el pensamiento crítico. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la importancia de la lectura. Se está volviendo un nuevo tema volver a leer, porque la lectura es un hábito que genera esta capacidad crítica. Por más de que las tecnologías hoy nos faciliten demasiado nuestro trabajo, leer nos ayuda y ayuda a generar pensamiento crítico. También hay que cuidarse mucho de las prácticas sociales, tener vínculos saludables, entornos que nos estimulen para bien. Incluso podemos empezar a pensar, si es que es parte de su vida, en prácticas espirituales. Eso ya depende de cada persona. En general, lo importante es incluir ciertas rutinas que nos ayuden a liberarnos del estrés, mejorar nuestra salud mental y, sobre todo, prevenir algunas enfermedades. Finalmente, como conclusión, lo que les quiero decir es esto. Todo esto es importante para que ustedes puedan aprender a reconocer estas habilidades dentro de ustedes y se lancen a pensar en soluciones y propuestas dentro de su ámbito laboral. Lo más importante de todo esto es aprender a conectarse con los otros,
es aprender a tener esta empatía, esta capacidad de escucha, de observación real, basada en estas habilidades. Si nosotros tenemos una persona al frente y tenemos que escucharla, tenemos que inhibir el ruido externo e interno y realmente escucharla. Tenemos que abordar nuestro trabajo recordando las cosas que tenemos a disposición para enfrentar situaciones de estrés, de trastornos, de complejidades sociales que nosotros como servidores públicos estamos llamados a ayudar, a resolver. Comprender estas funciones ejecutivas nos ayudan a todo esto, nos ayudan a mejorar nuestra comunicación, nos ayudan a instaurarnos nuevamente desde otro lugar como sujetos enunciadores de mensajes que nos ayudan a intercomunicarnos con los demás. Ese es el paradigma, los desafíos que tenemos en adelante. Y para eso todo lo que les he contado nos va a ayudar a colaborar, a resolver problemas, a conocernos a nosotros y estar más atentos a los demás. Por el momento, esa sería nuestra sesión. Quisiera terminar solamente con dos cositas. Uno es preguntarles si está todo claro, si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran que la resolvamos ahora. Estoy atento ahí a quien levante la manito. Si está todo claro, me pueden dejar su dedito arriba para que pueda estar tranquilo. Adelante, Edgar. Sí, Juan Luis, bueno, gracias, ¿no? Creo que el cierre que haces es muy importante en relación al establecimiento de relaciones que hacemos, ¿no? Y yo creo, o sea, soy también de esa onda, ¿no? De pensar los espacios, o sea, cómo nos relacionamos en los espacios íntimos también es muy importante, ¿no? O sea, que estas habilidades de comunicación, estas competencias comunicativas, tienen que estar en toda la esfera de nuestras vidas, ¿no? Porque pasa que solamente podemos desempeñar un rol social comunicativo interesante, ¿no? Amigable, y eso no se reproduce, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y obviamente también considero importante que las crisis son saludables para ejercer este proceso de crecimiento, ¿no? O sea, es decir, muchas veces presuponemos o pensamos que vamos a manejar algún problema de diferente manera, ¿no? Entonces, también tenemos que estar preparados para autorregularnos en cuando realmente suceda esos temas, ¿no? Que creo que es también un proceso de aprendizaje, ¿no? Fundamentalmente, más allá de analizar modelos, procesos y teorías de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de desarrollar estas habilidades comunicativas, estas competencias, creo que también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es importante subrayarlo porque a veces nos hacemos, ¿no? Mea culpa, no, que yo soy tímido o tímida, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y creo que también es relevante la reflexión hacia la que nos llevas, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Edgar, por tan linda reflexión. Totalmente. Esto estamos aprendiéndolo todos y todas y en el camino nadie es experto, les digo así, en este tipo de manejo de las crisis, de estas habilidades, pero lo que sí podemos es ir siendo más conscientes, ser más conscientes de este tipo de cosas que tenemos a disposición y que nos ayuden en nuestro bienestar sobre todo, ¿no? Vamos a aprender algunas técnicas que nos van a ayudar en esto, entonces yo espero poder acompañarlos y acompañarlas en esas técnicas también. Muchas gracias por tu comentario. Susan, adelante, por favor. Buenas noches, un gusto saludarte y saludar a todos los participantes. Tengo dos inquietudes, perdón un poquito, me demoré al ingresar, entonces no
llegué a escuchar muy bien en qué va a consistir el trabajo final. Entonces quería un poco que, si por favor es más operativa mi consulta, de saber un poco en qué consiste. Y además quería saber si, ahorita la otra duda que tenía es cómo preferías que te llamemos. Ahora entiendo que es más por tu nombre, entonces eso para generar ese espacio, tú sabes, de conexión, de confianza, eso también quería, bueno, consultarte, pero ya lo tengo claro. Y algo antes de cerrar, y a propósito de lo que compartía nuestro anterior compañero, si yo solo mencionar y agradecerte los conocimientos que nos estás transmitiendo, me ha parecido muy valiosa la sesión de hoy y también algo que yo rescato y también es algo en lo que venía conversando, igual haciéndome una reflexión, una autorreflexión sobre el tema de ser otra vez más humanos. O sea, tenemos muchos desafíos como sociedad global, entonces, que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, y hay que volver a trabajar lo humano. Eso nos hace mucha falta, así que por eso me parece muy lindo este curso y pues felicidades, Juan Luis, por cómo lo estás llevando. Entonces tenemos expectativas de todo lo que vamos a seguir haciendo, así que pues muchas gracias. Una linda noche para todos. Muchas gracias, Susan, muchas gracias por tu comentario. Me has leído la mente porque lo que nos falta es hablar de nuestra tarea que viene a continuación. Entonces, miren, aquí yo tengo anotadas las cosas que ustedes van a encontrar como tareas en la lectura que tienen que hacer. Nuestra tarea más importante, esto lo tenemos que acabar de hacer hasta el miércoles en la noche. Que no se preocupen tanto, tenemos tiempo, es bien facilito. Identificar algunos momentos o circunstancias en tu trabajo de comunicación en los que reconoces a las funciones ejecutivas trabajando de manera óptima u otros en los que crees que son afectadas de manera negativa en tu desenvolvimiento profesional. ¿Qué quiere decir esta tarea? Ustedes tienen que empezar a reflexionar en mi trabajo de comunicación, en qué momento realmente puedo aplicar estas funciones a pleno o en qué momento me generan las circunstancias me generan dificultades para poder hacerlo, ¿sí? Porque nuestras soluciones comunicacionales que vamos a hacer como trabajo final, pero que vamos a ir reflexionando en cada tarea de cada unidad, tiene que ver con nuestro trabajo diario. Tenemos que pensar en cuáles son los problemas comunicacionales que quiero resolver. ¿Cuáles son las soluciones que yo quiero ofrecer a mi institución? Pueden ser productos, pueden ser comunicación interna, puede ser con nuestro equipo de trabajo, puede ser una campaña. Depende del lugar que ustedes ocupen, en el rol que están desarrollando, pero siempre enfocados en la comunicación y en la propuesta hacia nuestros lugares. Entonces, estamos empezando por reflexionar desde nuestros lugares. ¿Dónde yo veo que estas funciones pueden ser puestas a trabajar de manera óptima en mi día a día? ¿Dónde yo veo que estas no? Tengo aquí problemas para desarrollarlo. ¿Dónde estoy generando un ruido externo, un ruido interno? Son reflexiones muy generales que ustedes pueden hacerlas así en un documento Word, con Arial 2, interlineado doble, máximo 2 páginas. No les pido más, es entrar en nuestra reflexión personal, ¿sí? Esa es la tarea general que tenemos hasta el miércoles. En el texto, en la lectura de la unidad 1, ustedes van a encontrar estas dos más. Ustedes tomen nota de estas tareitas que yo les he dejado ahí para leer. Mientras van leyendo el texto, este es el ejercicio. Van leyendo el texto y van a encontrar la actividad. Agarran un cuadernito y anotan. Sobre estas dos pequeñas actividades, que no es la tarea principal, sobre eso vamos a charlar la siguiente sesión. Ustedes van a tener que participar y comentar sus reflexiones, ¿sí? Es muy importante que ustedes participen en la siguiente sesión. Para finalizar, ustedes tienen como tarea fundamental de hoy al miércoles leer nuestro texto. Es una lectura muy cortita, con gráficos, con algunos esquemas, que profundiza lo que hemos visto hoy. Entonces, terminando la siguiente sesión, ustedes van a estar bastante nutridos de conceptos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo,
nuestro cerebro, y al mismo tiempo van a empezar a reflexionar sobre nuestras labores de comunicación. Ese es el ritmo de todas las unidades. Van a tener una lectura que tienen que leerla y van a encontrar actividades, juegos, reflexiones que tienen que ir tomando en cuenta, y de esas hay una que es nuestra tarea y va a ser más o menos de este estilo, sin desarrollar demasiado un ensayo, una investigación. No, lo que estamos haciendo es pensar, encaminar una solución que vamos a prototipar. Después, más adelante vamos a jugar un poco más con las manos, entonces ese es el desafío. Espero haberte respondido, Susana. No sé si tienes alguna pregunta más sobre esto o alguien más necesita una aclaración de las tareas y las cosas que vamos a hacer. Gracias, Juan Luis, por mi parte. Gracias a ti, Susana. Igual se los voy a dejar en el grupito de WhatsApp, así para que lo tengan clarito y bien presente. ¿Algún comentario, pregunta más? Listo, entonces con eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos tomado unos 10 minutitos más porque tuvimos la presentación. Gracias, Cristian. Me alegro que esté todo claro. Y no se olviden, nos vemos el miércoles a la misma hora. Gracias también, Jimena. Cualquier duda que tenga, escriben por favor directo ahí al celular. Yo voy a estar atento. Les voy a responder un poquito ahí en la medida de lo posible, lo más rápido que pueda, quiero decir. Pero con toda confianza, escríbanme. Y como decía Susana, me pueden llamar Juan Luis, con toda confianza. Y me quedo también con esto que decía Susana, me ha gustado, me pareció muy bonito. También lo que decía Edgar y muchos de ustedes en nuestra sesión. Nos estamos encaminando hacia una comunicación más humana. Nos vayamos con esa linda reflexión. Hasta el próximo miércoles, entonces. Que estén muy bien. Un abrazo, buenas noches. Hasta Un el abrazo. miércoles. Buenas Buenas Noches, gracias. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches, Castel. Muchas gracias, Susana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Oscar, que estés muy bien. Adiós, Luz. Gracias por estar Buenas ahí. noches, gracias. Buenas noches, Vania.